Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Señor, Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Una vez más. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Una vez más, sé que estás aquí. Señor, estás aquí, cubriéndome. Señor, estás aquí, levantándome. Señor, estás aquí, sanando mi cuerpo. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Queremos darle la bienvenida una vez más a cada uno de ustedes que escuchan esta enseñanza a través de estos medios de comunicación. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos concede el estar aquí una vez más. Gracias a Él vamos a seguir orando por todos los hermanos y personas que desafortunadamente están batallando con su salud por causa de lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, pero vamos a confiar en Dios que Él trae la solución para cada uno de nosotros y para cada uno de estas familias, de cada uno de ellos, de nuestros hermanos, que algunos que conocemos que han sido infectados también, y por cada una de las personas y familias, por las autoridades, nuestro presidente, los doctores y el cuerpo de toda la gente que está ayudando para que las personas sean atendidas en cuanto a esto. Les voy a invitar, si son tan amables. Esta es la segunda parte de la enseñanza que traíamos en la semana pasada. Y si me tienen un poquito de paciencia, voy a tratar a ver si terminamos hoy este tema. Uno de los motivos que me llevó a indagar, a meditar en cuanto a este tema, porque escuchamos y usamos expresiones bíblicas, por ejemplo, lo que es el reino de Dios, que es nuestro tema. Escuchamos versículos, por ejemplo, cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu reino, y luego dice vénganos tu reino. Escuchamos también versículos como
el reino de los cielos se ha acercado, como también cuando Jesús habla con Nicodemo, que le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y pensamos que solamente para poder entrar en el reino de Dios es cuando pasamos ya a otra vida, nuestro cuerpo es transformado, llegamos allá a la presencia del Señor y creemos que ese es el reino de Dios. Pero vamos a mirar, si me acompañan, a ver realmente qué es el reino de Dios de acuerdo a la Escritura. Y como un pequeño resumen de la clase pasada, hablábamos y decíamos que de acuerdo a la Biblia, el reino de Dios está compuesto de 4 etapas. Y si son tan amables para que ustedes las puedan mirar, quiero escribirlas aquí a ver si es un poquito más claro. Por ejemplo, la primera etapa fue Israel. Esa fue la primera etapa donde el reino de Dios estuvo con ellos. La segunda etapa tenemos el que nos toca mirar hoy, que es la iglesia. Esta es la segunda etapa del reino de Dios que nos toca mirar en esta ocasión. Y también tenemos como tercer lugar lo que es el milenio. Perdón, teníamos problemas con los colores. Ajá. Alright, vamos a tratar uno más aquí. El milenio es la tercera etapa de acuerdo a la Escritura, y la cuarta etapa que también vamos a mirar es principio de la nueva creación, la nueva creación. Esta es la última y cuarta etapa de lo que es el reino de Dios. Bíblicamente están divididas por estas 4 etapas. Ahora, hablábamos también que el reino de Dios fue Israel, la primera que tuvo origen en el monte Sinaí. Fue donde principió, de cuando salieron ellos de Egipto. Pero dijimos que el reino de Dios durante este periodo con Israel era un lugar literal, físico, donde moraba Dios con este pueblo. Fue cuando salieron de Egipto, caminaron los 40 años en el monte, en el desierto, y así sucesivamente. Pero hablábamos también un poquito que este reino de Dios en Israel también fue gobernado por diferentes hombres que él usó. Usó a Moisés, usó también a Josué, usó a los jueces. Llegamos a la monarquía de lo que es a los reyes. El primer rey de Israel fue a Saúl, luego David y Salomón, y sucesivamente. Pero el reino de Dios con Israel, dijimos y hablamos también que fue interrumpido con la destrucción del primer templo de Salomón, que vino siendo destruido por el rey Nabucodonosor de Babilonia. Ahora, la segunda etapa que nos toca mirar en esta ocasión, que es la iglesia. Ya miramos, ese es tiempo pasado, tenemos tiempo presente, lo que es la iglesia. Esta etapa, hermanos, comenzó como por el año 33 después de Cristo,
que fue el día del Pentecostés. Hechos 1:8, cuando nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Perdón. Pero el reino de Dios en nuestro tiempo, en nuestra época, no es un lugar geográfico, no es un lugar físico o literal como lo fue con el pueblo de Israel. Ahora, en nuestro tiempo, es un estado o es una dimensión espiritual donde Dios gobierna o está gobernando a través de su Espíritu dentro de la iglesia. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 14 y verso 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso que no es literal. Entonces, veamos lo que son las evidencias, cómo se inició o cuál fue el desarrollo de esta etapa de la iglesia, que es la segunda parte. Por ejemplo, cuando miramos la Escritura, vamos a leer esta parte en Mateo, donde tiene su inicio, donde se empezó a anunciar en el capítulo 3, escuchen ahí, o si tienen sus Biblias por ahí, acompáñenme también a leer. Capítulo 3 y verso 1 al 6, dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelos de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y aquí dice: y salía a él Jerusalén y todo Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y también, cuando ustedes miran Mateo 4:23, Mateo 4:23, que nos dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. También Lucas 17, los que gustan anotar estas citas, Lucas 17, me parece que es del 20 y 21, pero vamos a tomar lo que es nada más la última parte, donde dice que Jesús mismo les dice a los fariseos: porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Ya nos va dando más un poquito luz de lo que es o lo que queremos llegar, que es el reino de Dios. Ahora, los escritos en la Biblia nos enseñan dos expresiones diferentes. Por ejemplo, se las voy a escribir aquí a ustedes, a ver si los que gusten anotar. Por ejemplo, aquí nos dice esas dos expresiones: el reino de Dios, y también se usa el reino de los cielos. Entonces, mi pregunta: ¿cuál será la diferencia en estas dos expresiones? Tenemos el reino de Dios y el reino de los cielos. ¿Cuál será la diferencia entre ellos dos? Ahora, la definición de ello. Los que gusten anotar y están con nosotros, definición de estos dos es esta: el reino
de Dios es sinónimo de el reino de los cielos. En otras palabras, el Señor mismo, lo cual es una escritura ahorita, donde Él usa estas expresiones y las usa intercambiablemente. En otras palabras, las dos expresiones, tienen el mismo significado. Y ahorita vamos a leer bíblicamente. Tienen el mismo significado. Hermanos, si lo que hablamos, lo que Dios nos concede hablar aquí, si no trae un respaldo bíblico, creo yo que no, ni para qué hablarle. Miren, escuchen ahí, esta escritura. Mateo 19, lo que nos va a decir, lo que les estoy diciendo, que el Señor Jesús usa estas expresiones intercambiablemente. Mateo 19, 23 al 24, perdón. Mateo 19, verso 23 al 24, fíjense lo que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Pongan atención, en el reino de los cielos. Otra vez, el 24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El Señor Jesús usó estas frases intercambiablemente que tienen el mismo significado para nosotros. Ahora, ¿qué es el reino de Dios para ustedes, hermanos? O amigos que nos acompañan, alguien que está escuchando esta plática, ¿qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, lo que viene a ser es un mensaje que Jesús trajo al mundo, y todo aquel que lo oye y lo cree tiene entrada al reino de Dios. Voy a repetirlo otra vez más. El reino de Dios es un mensaje que Jesús trajo a este mundo, y todo el que lo oye y lo cree tiene entrada al reino de Dios. Juan, por ejemplo, Juan 3, capítulo 3 y versículo 3, cuando está hablando con Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Espero, hermanos, que esté claro lo que estamos hablando. En otras palabras, la persona, cuando acepta el mensaje de salvación, ya está dentro del reino de Dios. Y no tiene que morir la persona, no tiene que ser glorificado su cuerpo para poder ir al reino de Dios o al reino de los cielos. Otro sinónimo que quisiera yo compartir, lo que es también el reino de Dios. Y voy a escribirlo aquí arriba. Otro sinónimo. Sinónimo del reino de Dios es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Este es otro sinónimo del reino de Dios en nuestras vidas. Este es un sinónimo también de lo que es el reino de Dios. Por ejemplo, cuando ustedes miran la cita, lo que es Mateo capítulo 6 y verso 33, cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
El sinónimo de esta escritura lo podemos también decir más buscar. Primeramente, el gobierno de Dios en nuestras vidas, y todas estas cosas os serán añadidas. Ya entendimos lo que fue Israel el tiempo pasado. Ahora la iglesia es en tiempo presente. Y cuando una de las escrituras que mencionaba nuestro pastor en la prédica del domingo, cuando Primera de Pedro, el capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 2 y verso 9, donde le dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, ahí terminamos la segunda etapa. Vamos a mirar ahora la tercera etapa. Espero, hermanos, si algunos de ustedes lograron anotar esto, si es de beneficio para ustedes, hermanos. Vamos ahorita a mirar la tercera etapa, lo que es el milenio. El milenio, dijimos que es donde el milenio, hermanos, es un periodo de 1000 años aquí, donde Dios gobierna también. Y el periodo de 1000 años, hermanos, está también lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y quisiera poner yo una gráfica, si me dan la oportunidad, para entender un poquito dónde es donde andamos. Por ejemplo, acá tenemos lo que fue ya Israel o el Antiguo Testamento, tenemos la ley, y aquí tenemos lo que es el periodo de la iglesia. Aquí tenemos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos la ascensión, cuando resucitó. Aquí fue la ley. Aquí tenemos el periodo de la iglesia, la etapa que ahorita alcanzamos a mirar, y el plan delineado que Dios tiene. Aquí tenemos la tribulación, aquí tenemos la gran tribulación, y acá es la gran tribulación, para darnos una idea dónde estamos. Y sigue, aquí tenemos lo que es la batalla del Armagedón. Para poder entender, hermanos, las otras dos etapas que vamos a terminar con la ayuda del Señor, aquí tenemos también lo que es la segunda venida. Espero que estemos entendiendo, hermanos, lo que estamos escribiendo aquí, o darles a saber, y sigue el plan delineado de Dios. Aquí tenemos lo que es el milenio. Y en el milenio, hermanos, perdón, en esta parte, en esta etapa, es cuando el reino de Dios se materializa literalmente. Es donde reina Dios sobre todas las naciones. Pero la iglesia para este tiempo ya está glorificada en un cuerpo semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y esta etapa, hermanos, quiero darles algunas escrituras, porque, por ejemplo, esta etapa cubre esto.
Israel, vamos a borrar esta parte de aquí. Aquí cubrió lo que fue Israel con la ley, y esta etapa, el milenio, nos trae hasta este lugar. Espero que esté un poquito claro, hermanos, los que estamos tratando de explicar aquí. Y les voy a leer unas escrituras, hermanos y hermanas y amigos que nos acompañan, para verificar que en verdad es lo que estamos hablando. Escuchen Jeremías, el capítulo 3. A ver qué es lo que nos va a decir aquí. Jeremías capítulo 3 y verso. Tengo 3 escrituras para compartir con ustedes. Jeremías 3 y verso 17 dice: en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte, de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Ahora Isaías capítulo 11. Escuchen ahí lo que nos va a decir en cuestión de lo que es la tercera etapa del milenio, donde está el reino de Dios. Capítulo 11 y versos 6 y 9 nos dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre las cuevas del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Versículo 9: no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aves cubren el mar. Otra escritura que tenemos aquí para verificar lo que estamos hablando: Apocalipsis en el capítulo 21. Escuchen lo que nos dice ahí. Apocalipsis capítulo 21, versos 2 y 4. Dice ahí: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esas son las evidencias, hermanos, que tenemos lo que es el reino de Dios en el tiempo, en la etapa del milenio. En este tiempo, hermanos, en el milenio, ahí va a ser todo completamente diferente. Ahora, vamos a mirar la etapa número 4, que tiene que ver con el principio de la nueva creación. Y esto, hermanos, nos va a llevar ya acá. Aquí tenemos el milenio. Luego también tenemos aquí la batalla de Gog y Magog. Gog y Magog. Y luego tenemos aquí también el juicio del gran trono blanco. Vamos a ponerle el trono blanco, donde Dios juzga a toda la humanidad que no aceptó a Él. Y aquí tenemos, hermanos, lo que es la nueva creación. En otras palabras, este de aquí nos lleva hasta el final de esta.
Esta es la tercera etapa de lo que consiste el reino de Dios. Perdón, la cuarta etapa. Ahora, esta última, hermanos, se lleva a cabo después de la gran tribulación. Ya pasó el milenio, pero también pasó el juicio del gran trono blanco y principia la nueva creación. Y tengo dos escrituras para compartir con ustedes. Estas escrituras están en Apocalipsis, capítulo 21, verso 1 y 5 al 7, y también está en segunda de Pedro 3, 13 y 14. Estas escrituras nos confirman que aquí es la nueva creación. Principio de la nueva creación. No sé, hermanos, si ustedes como amigos estarán interesados en esto, pero yo creo, hermanos, que nos conviene conocer el plan que Dios tiene delineado desde los siglos de los siglos, que se va a llevar a cabo y se va cumpliendo a como estamos mirando ahorita las cosas que están cambiando drásticamente. Y quiero leerles la escritura que tenemos ahí para que ustedes miren, hermanos, que traemos respaldo bíblico. 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Ahora miren el versículo 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Voy a leerles también lo que es la segunda epístola de Pedro. En el capítulo 3, verso 13 y 14, dice así: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Hermanos, ahí fue la culminación de los tiempos. La otra vez ya habíamos puesto otra gráfica, lo que había sido de lo que es de la ley desde el principio de cuando salieron de Egipto, y ahora nos remontamos hacia el futuro. Aquí hay algo muy importante, miren, si ustedes ponen atención. Aquí, en el principio, cuando habla en Génesis, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego ya después dice que formó al hombre del polvo de la tierra para que la gobernase y señorease en ella. Quiere decir que allá primero formó la tierra y los cielos y todo lo que había alrededor. Y luego ya puso al hombre para que pudiera gobernar esto. Bueno, aquí en la nueva creación es lo opuesto. Aquí ya tiene a nosotros, los que vamos a heredar el reino de los cielos, los que estamos dentro del reino de los cielos. Ya está la iglesia glorificada, ya está todo, principio ya hay cielos nuevos, ya estamos ahí. Y aquí, hermanos, primero llegó el hombre, o ya glorificado, y luego después hizo los cielos y la tierra. Es algo que hace en contrario con lo que pasó en Génesis capítulo 1 y verso 1. Para terminar, hermanos, no sé si esta enseñanza, lo que es del reino de Dios, tenga algo de importancia para ustedes, si les llamó algo de la atención. Pero yo creo, hermanos, que lo que necesitamos es saber y entender lo que es el plan
que Dios tiene delineado desde los tiempos hasta el cumplimiento de los siglos. Y yo, hermanos, los invito a hermanos y amigos que miran esta transmisión, esta corta enseñanza. Si ustedes no han tenido una experiencia personal con su Dios, hermanos, ahora es el día aceptable. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. El día de mañana es incierto, el día de mañana no es de nosotros. Y no hay otro medio que Dios haya puesto. Lo único que Él puso, el medio que Él usó, es a través de Jesucristo para que ustedes y yo podamos alcanzar la salvación y podamos mirar todos estos cumplimientos que Dios tiene en su plan delineado. Por ejemplo, en Juan 14 y verso 6 nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos, la vida del cristiano y la salvación no depende de una religión, de una denominación, no depende de un club social. La vida en el Señor, la verdadera vida que Dios nos está ofreciendo, consiste en una relación íntima, viva y dinámica con Dios. En otras palabras, se trata de que ustedes y yo conozcamos a nuestro Creador. Una escritura para compartir y terminar que le habla el profeta Isaías a su pueblo en el capítulo 1 y verso 18 nos dice: venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca nieve. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Mas si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos nosotros, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermanos y amigos, mi invitación es para que ustedes y yo echemos mano de la vida eterna, que es un tiempo en el cual ustedes y yo podemos hacer una reflexión de todo lo que está aconteciendo. Hagamos una reflexión en nuestras vidas, cómo está nuestra relación con Dios. Los tiempos están cambiando, no tengo que explicarle nada más, ustedes los han mirado, pero yo creo que Dios está haciendo algo a través de todas estas cosas que estamos mirando, porque dice su palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Creo yo que en estos días, más que nunca, hemos tenido ese tiempo para poder reflexionar, para poder estar con nuestras familias, para poder leer su palabra y para poder entender cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Les deseo bendiciones a cada uno de ustedes y Dios les bendiga ricamente.